Hace un mes les traje el caso de Maddie Beers, una de las niñas más hipersexualizadas en los concursos de belleza infantil. Y cuando piensas que no puede existir un caso peor que ese dentro de estos certámenes, llega la vida, o mejor dicho, Google, y te da una bofetada en el cachete. Porque este caso que les traigo hoy te hará ver que la sociedad está peor que nunca. Hasta el momento siempre se han creado hipótesis de los posibles problemas mentales que puede acarrear los participantes infantiles de estos concursos, pero nunca antes hasta ahora ha existido un caso de un diagnóstico directo por la participación de una niña en estos certámenes. Y dicho diagnóstico concluyó una de las peores y más severas enfermedades mentales que existen, la esquizofrenia infantil. Ella es Madison Brent Campbell, de 9 años por ese entonces. Y como siempre pasa en estos casos, fue su propia madre la que la introdujo en el mundo de los certámenes de belleza, con tan solo 5 años de edad. A diferencia de Estados Unidos, en Reino Unido, lugar donde reside la familia Brent, solo existen 20 concursos oficiales a lo largo del año. Y desde ese entonces, Madison ha participado en todos ellos, a veces ganando en alguno de estos y otras veces quedando en un buen puesto. Pero como ya saben, la dopamina siempre quiere más y más y más. Y esto fue exactamente lo que le sucedió a Moya Brent, la madre de la niña. Durante esos 4 años invirtió todos sus ahorros en los tratamientos cosméticos, a los cuales su hija tenía que someterse cada mes, pues para ella la belleza era lo que marcaba la verdadera diferencia en los certámenes. Por ello se obsesionó con esto. De este modo la niña se sometía a bronceados corporales, a excesivos maquillajes de prueba y a tratamientos faciales. Aparte, los vestidos que usaba para los concursos no eran baratos. Además, tenía que vestir de marca en su día a día, pues esto también entraba dentro de la obsesión de Moya. Y ya entenderéis luego por qué estoy dando tantos detalles con esto. Pues esta era la estrategia con la que siempre trabajaba Madison para ser la primera en los concursos, y la que también se obsesionó con serlo. Pues para ella esto era lo más importante en su vida. Soñaba con convertirse en una gran modelo algún día, como Kate Moss o Naomi Campbell. Pero para llegar hasta ahí tenía que ganar todos los concursos de belleza que se le presentara, olvidándose así de su niñez, porque entre el tratamiento al que era sometida, también había que sumarle las estrictas clases de baile a las que asistía todos los días, privándola de la vida social de cualquier niño de su edad. Sin duda, la estrategia de Moya había funcionado en todo ese tiempo, y consiguió lo que quería, pues Madison se había convertido en una notable concursante en todos esos concursos en los que participaba, a pesar de que no ganara en alguno de ellos, hasta que tanto esfuerzo y dinero dieron su fruto, cuando la niña consiguió hacerse con el premio más importante de estos certámenes del Reino Unido, el título de Miss Beautiful International Model. Y esto fue lo que marcó un antes y después, tanto en la vida de Moya como en la de su hija. Porque ahora la exigencia y el nivel al que se sometía la niña, y con ella misma, era más alto, casi enfermizo, porque tenían que mantener la corona y esa buena racha que se les había presentado. Pero la cosa no vino como ellas esperaban, ya que después de ese premio tan importante para ellas, Madison no conseguía ganar los siguientes concursos en los que participaba, y en muchos no quedaba ni en el tercer puesto. Esto hizo que la niña generara una competitividad enfermiza contra las otras participantes, mostrando poca empatía por ellas, y viéndolas como rivales y no como semejantes. Porque para Madison lo importante no era participar, sino ganar. Okay, this is the big one. The winner is Sophie Watson. One picture confidence so that's stay forever. Oh. Y llegado a este punto, querido espectador y espectadora, todo lo que escucharás a continuación hará que te eches las manos a la cabeza. Primero tienen que saber algo. A diferencia de Estados Unidos, donde los concursos han generado una industria multimillonaria de 5.000 millones de dólares anuales, rara vez se ofrece un premio metálico en los concursos del Reino Unido. Y aparte de esos 20 concursos oficiales que existen en Gran Bretaña, los otros a los que pueden optar las madres de las participantes son los que se promocionan en redes sociales como Facebook, sin patrocinadores ni nada por el estilo, y cuyos premios son solo un título en papel, y en los que también Madison participaba.
El problema de todo era que en ese periodo de tiempo de 4 años el dinero salía más rápido de lo que entraba, y esto era mucho para una madre soltera de 40 años como lo era Moya, con 2 niños a su cargo. Moya pagaba mensualmente 5.000 libras por los tratamientos ya mencionados y formación de baile de Madison. Si multiplicamos esta cantidad por 12 meses, nos da un resultado de 60.000 libras anuales. Y hay que tener en cuenta que la niña había sido introducida a este mundillo cuando tenía tan solo 5 años. Así que estamos hablando de que Moya generó una cantidad muchísimo mayor a la mencionada en todos esos años. Por ello, después de haber generado una deuda de miles y miles de libras con el banco, se vio obligada a vender la casa en la que residía con Madison y su hermano mayor para pagar esta. En una entrevista con el tabloide británico Scotty Sun, dijo que hizo todo lo posible para que su hija fuera una modelo infantil de renombre mundial, y que su obsesión había hecho que se olvidara de los gastos, y que a pesar de que la niña había ganado varios concursos, estaba muy lejos de recuperar estos por participar en ellos. Por ese entonces también, la tanta presión a la que estaba sometida Madison desde muy temprana edad, y la situación de desamparo en la que se encontraba ahora mismo la familia, había hecho mella en su salud. La niña sufría continuos ataques de ansiedad, su conducta se había vuelto más retraída, apática, y comenzó a tener ideas y habla muy peculiares. Perdió el interés en lo único que le apasionaba, los concursos de belleza, y se volvió agresiva con los demás, ganándose el apodo en el barrio de El Pequeño Monstruo. Parecía que el cerebro de la niña estaba rechazando todo aquello que tanto daño le había ocasionado, los concursos y las personas. Pero lo que más preocupó a Moya fueron aquellos extraños síntomas que comenzó a padecer Madison. Empezó a ver cosas que no existían y a tener creencias falsas que no tenían base en la realidad, como que todo lo que hacía la gente era para hacerle daño o que estaban en su contra. Eran creencias irracionales, probablemente generadas por la frustración mal gestionada por los resultados de aquellos concursos. Y finalmente Moya tuvo que pedir ayuda económica a su familia para acudir con Madison a una consulta psiquiátrica. Y aquí el diagnóstico fue devastador. Sospechas de esquizofrenia infantil. Los síntomas en el análisis fueron claros: conducta bipolar, psicosis depresiva y otros síntomas esquizoafectivos. Y con el paso de los meses, dichos síntomas dieron el diagnóstico por acertado: esquizofrenia infantil de tipo paranoide. La esquizofrenia infantil es un trastorno poco común, pero grave en la que los niños y adolescentes interpretan la realidad de forma normal. La esquizofrenia infantil es básicamente lo mismo que la esquizofrenia en adultos, a diferencia que la primera comienza a una temprana edad, generalmente en la adolescencia. Pero han existido casos muy puntuales como el de Janis Joplin o su hermano, que desde los 4 años, incluso antes, ya estaban manifestando los síntomas. Y el caso de Madison Brem no es una excepción a esto. La niña fue diagnosticada oficialmente a los 9 años, fuera la ratio de la edad media de la adolescencia, que se estima entre 14 y 17 años. Y el problema de este trastorno está ahí, que es extremadamente severo por la edad en la que se presenta, ya que este tiene una gran repercusión en el comportamiento y desarrollo cerebral del niño. Y aunque los síntomas se puedan presentar de forma repentina, como pensamos, no es así. Estos se suelen presentar mucho antes, pero casi siempre pasan desapercibidos, y más a estas edades. Que todo comportamiento inusual en el pequeño lo asociamos con su inmadurez. Ahora, ¿es posible que un ambiente como el que se respira en esos concursos de belleza pueda causar una enfermedad mental como la esquizofrenia a una participante? Sí y no. Todo depende de muchos factores. Pero el ambiente sí tiene un gran peso en la enfermedad. Los 3 factores más concluyentes sobre la esquizofrenia son la genética, la química cerebral y el ambiental. Por ejemplo, el factor genético es cuando la persona es afectada por 2 genes recesivos. Y cuando hablamos de genes recesivos nos referimos a genes anormales que desarrollan X enfermedad o rasgo. Por ejemplo, si un hombre tiene un genoma AB y una mujer AB, el reparto de genes, que es totalmente aleatorio, puede presentar 3 variantes. AA, que sería una herencia genética sana, AB, que sería una genética portadora del gen, pero no afectada, y por último BB, que sería la herencia genética afectada, como se sospecha que pasó con el caso de Janis Joplin. Luego tendríamos el factor de la química cerebral, que sería un desequilibrio natural en ciertos químicos que afecta únicamente a la persona, ya que no todas las enfermedades mentales tienen un factor genético, como puede suceder también con el cáncer, por ejemplo. Y por último tenemos el factor ambiental, ese que puede ser causado por traumas y o estados emocionales. No sabemos a ciencia cierta si en la familia Madison existen antecedentes genéticos relacionados con enfermedades mentales, pero sí sabemos que durante 4 años la niña fue sometida a un estado alto de estrés y ansiedad constantemente. Y lo que segrega el cerebro bajo estos estados pues no es nada bueno, que a niveles altos y constantes es puro veneno para nuestro organismo. Es más, las personas con esquizofrenia tienden a tener altos niveles de cortisol y cambios en el mecanismo serotoninérgico, cuyos químicos están asociados en el desequilibrio en el eje hipotalámico hipofisario adrenal.
Vamos, en otras palabras, es una de las principales causas bioquímicas para que el cerebro sufra variaciones en su estructura, y muy probablemente este sea el factor con más peso en el caso de Madison. Y una vez más, este caso nos refuerza el argumento de los peligros que existen detrás de la exposición de niños en estos certámenes, y el nivel de exigencia al que estarán sometidos constantemente, simplemente para agradar a sus madres o para calmar esa conducta individualista que se crea en la percepción de los pequeños. Y es que aquí no solo se habla de una posible alteración bioquímica como consecuencia, sino también de una percepción ficticia y distorsionada de la realidad, donde el ganar es más importante que el compañerismo y la empatía, un comportamiento erróneo que es más aprendido que innato. Hasta la fecha, después de que Moya contara en una breve entrevista para la televisión su experiencia, para así alentar a futuras madres de los peligros psicológicos que puede ocasionar obsesionarse con dichos certámenes, y se diera a conocer el estado de salud de su hija, no se ha sabido más nada de ninguna hasta entonces. La mujer solo mencionó sobre su estado actual de que está viviendo por el momento en casa de un familiar, y que está intentando encaminar su vida y buscar un trabajo para así poder tratar los problemas de salud de Madison. Es una verdadera lástima que se tenga que llegar a este extremo para que una madre se dé cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser ciertas actitudes suyas en su hija. Y que un certamen de X cosa, un concurso que tenga oferta y demanda, no significa que sea sano para los niños. Simplemente porque el ambiente que se respira ahí dentro no lo es. Y eso ya lo hemos visto varias veces en este canal. Siempre lo divulgo y lo denuncio en estos casos. Los niños tienen que vivir como lo que son, niños, y no vestirse ni pintarse como adultos, porque para eso ya tendrán tiempo. Porque todo lo que estos vayan absorbiendo en esa etapa de niñez es lo que reflejarán en su futuro. Como siempre, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que los concursos de belleza infantil tienen que estar prohibidos en todo el mundo y ya cuando la persona sea mayor y tenga un cierto grado de madurez, decidir si participar o no en la categoría de adultos? ¿O piensan que podría estar más regulado con un cierto número de participación a lo largo del año, por ejemplo? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenlo en la caja de comentarios, que saben que les leo. Sin más, espero que les haya gustado la explicación y exposición de este caso, que tela marinera, Recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y no olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos con la opción de todas. Pero como saben todos, los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay shorts, así que dentro de pocos días nos volvemos a ver las caras. No descansaréis de mí, nunca. Sean felices y portaos muy bien.